Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Usted puede formar parte de este panel escribiéndonos a nuestras cuentas de Twitter, formular sus interrogantes ahí. Con mucho gusto, el ingeniero Modaldo Tuñón las va a contestar. Arroba Diana Martans, también tenemos arroba labuendía25 y tenemos arroba Hugo Santaromita. Así es que escríbanos y participen de Pauta en Radio. Modaldo Tuñón es actualmente el director del INADE, está con nosotros hoy. Estamos juntos descubriendo muchas cosas maravillosas y planes que tiene el INADE para una buena transformación, sobre todo en el área laboral en Panamá. Y antes de irnos al cambio, hablábamos sobre el tema de cómo cambiarle el chip a esa juventud para que sepa que dentro de las empresas donde laboran pueden ser también y formarse como grandes emprendedores. Ingeniero Tuñón, ¿cómo funciona eso de cambiarle el chip? Bueno, todo esto comienza en la niñez, básicamente, y hay países donde estimulan al niño a tener una mente muy curiosa, muy creativa, y la curiosidad y la creatividad son dos antecesores al enfoque emprendedor. Por ejemplo, ya en muchos lugares del mundo, comunidades, municipios, universidades, empresas, antes de que la persona entre a trabajar, tenga 5 años para estudiar o tenga 20 años para trabajar, se le puede medir sus capacidades emprendedoras. Una prueba muy sencilla, por ejemplo, que se hace hoy día es preguntarle a un joven cómo se llama. Después que él dice el nombre, uno le hace 2 preguntas. ¿Qué significa su nombre y de dónde proviene su nombre? Y ya ahí, con una pregunta tan básica como esta, se comienza uno a dar cuenta si es una persona curiosa o no. Por otro lado, las pruebas también miden la frecuencia con la cual el papá, la mamá o lo acudiente en la etapa de 4 a 7 años promueve el sí o promueve el no. Y estudios han demostrado que en muchas familias predomina el no. Y el no inhibe curiosidad y inhibe creatividad. Corta las alas, exacto. Así es. Entonces, si el niño pregunta por qué el cielo es azul y uno contesta, no me hagas ese tipo de pregunta, o no te voy a contestar, o no me interesa, o no. Entonces, los no comienzan a inhibir, y estudios han demostrado que en sociedades muy cerradas, donde predomina el no entre los 4 y los 7, comienza uno a inhibir rápidamente la curiosidad y la creatividad, ergo en la mente emprendedora. Y eso se forma como un patrón entonces del joven y del ser humano, me imagino, ¿no? Claro, aquí podríamos pasarnos horas y podríamos hacer un estudio sociopsicológico sobre lo que es el entorno emprendedor, pero es solamente un pequeño ejemplo. Ahora, el emprendedurismo se promueve de cosas muy elementales. Eso tiene que permitir que el niño haga su cama. Si ese joven pasa por la cocina y ve que los trastes están sucios y él los lava por iniciativa propia, él está demostrando de que tiene un enfoque emprendedor. Entonces hay muchas formas de ver esto. La ubicación de una persona dentro de un grupo de trabajo, si él es reactivo, si él es negativo, si él es callado, si él es proactivo, si él hace muchas preguntas. Entonces, todo depende de cómo va evolucionando la educación con nosotros, y sobre todo los padres de familia juegan un rol protagónico en el quehacer emprendedor de sus propios hijos. Entonces, nosotros tenemos que hacer muchos cambios. El currículum nuestro debe ser un currículum para espacios de aprendizaje. Claro. Ya no solamente es para el aula de clase. Para más interacción. Para mucho más interacción. Mucho más interacción entre el docente y el... Y los espacios, un espacio de aprendizaje es el cuarto del joven, el bus, el tren, el parque, la biblioteca, todos esos espacios que estudiar. Si ustedes se dan cuenta, estamos rápidamente en este siglo pasando de aulas de clase a espacios de aprendizaje. Entonces todo esto está evolucionando.
Entonces, es un asunto de enseñarle al joven a estar rodeado de las herramientas que necesita. Entonces, otra de las claves de la vida es, desde que ya uno comienza a tener 4 o 5 años, están surgiendo cajas de herramientas. Entonces, si usted es ingeniero civil, o si usted es sacerdote, o si usted es trabajador social, todos necesitamos cajas de herramientas. Entonces necesitamos rápidamente armar cajas de herramientas. Entonces hay una caja de herramientas para promover la mente emprendedora, también hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el INADE? En el INADE a la fecha no se ha estado promoviendo emprendedurismo como un área de formación. Ahora la tenemos, va a tener varios enfoques. Uno transversal, otro básico y otro específico para desarrollar diferentes tipos de emprendedores. Claro. El intraemprendedor, el emprendedor social, el emprendedor empresario, el emprendedor político. O sea, surgen un sinnúmero de emprendedores y el que más nos interesa en este momento es un emprendedor familiar. O sea, la formación en el hogar en este siglo es día más importante que nunca. Entonces, No hay duda de que todo comienza en la familia. todo comienza en la familia. Todo comienza en la familia. Sí. Usted puede hacer los mejores programas en el INADE o en la escuela o en el colegio. Todo depende de qué hagan los padres con el tiempo y sus hijos. Ahí es donde está la clave Claro. de este siglo. Así que sí, estamos desarrollando nuevas áreas. Por ejemplo, desarrollo humano. El informe establece de que hoy día tenemos en Panamá un problema grande de trato, de servicio al cliente, Exacto. de trabajo en equipo, de comportamiento. Usted lo ve en el tránsito, en la ciudad, cómo nos tratamos. Ya no hay cortesía muchas veces en la forma en la cual ensuciamos nuestros barrios y nuestras ciudades. Son comportamientos que hay que ir estudiando y que hay que ir evaluando. Entonces, ¿de qué sirve de que la persona sea albañil o sea ingeniero o sea médico si él contamina de forma dura o de forma blanda? Entonces es un enfoque que requiere de una revisión integral de cómo va a ser el panameño de esta década. Eso es lo que tenemos que replantear. Eso es importante. Y ahora, escuchándolo sobre la parte importante que es que los jóvenes tengan o los niños tengan esos espacios de interacción, volvemos al tema de Medellín. Me acuerdo cuando Jorge Melguizo, que siendo el alcalde Fajardo en Medellín, se implementó el tema de los parques, por ejemplo. Entonces, antes de construir un parque en la ciudad de Medellín, ellos iban donde los niños y le decían a los niños, dibújame aquí como tú quisieras que fuera el parque de tu barrio. Entonces, los niños dibujaban ese parque que ellos se imaginaban cómo podría ser. Claro. Y entonces, bueno, ya entraban una serie de componentes y elementos y al final esos sueños de esos niños se hacían realidad. Entonces, esos niños se sentían parte importante y dueños y ese lo sentido de cuidaban, pertenencia, porque ellos sentían que ese parque que estaba ahí en su comunidad era producto de la visión de ellos como niños. Entonces, yo pienso que eso que usted dice realmente es importante, suena lógico y se ha comprobado que funciona. Claro, que yo claro. creo que al final es lo más importante. Y ese tema de convivencia... Tenemos que ir a un igual, cambio. Vamos a un cambio, pero antes le quería comentar que ese tema de convivencia también influye luego en la sostenibilidad del trabajo. Yo creo que ese es un tema social que hay que inculcar desde el comienzo. Así es, cómo no. Así es, también vamos a hablar un poquito sobre el presupuesto del INADE, Ay, del ay, INADE, Ay, Dios que yo creo que ustedes tienen autonomía en ese presupuesto. Vamos a hablar un poquito también cuánta gente ha salido del INADE y qué porcentaje de esos egresados realmente se han podido insertar en el mercado laboral. Además vamos con los tuiteros, que ya tenemos varios tweets. Pero todo eso cuando regresemos de nuestro cambio comercial. No se vayan. Ya volvemos con Pauta en Radio TV.